Bien, y vamos a seguir hablando de otro tema relacionado con los incendios y tiene que ver con la ayuda para las personas que se han visto afectadas, las ayudas económicas que ha anunciado el gobierno en esta zona. Vamos a conversar a continuación con Giorgio Jackson, el ministro de Desarrollo Social, quien ya está en contacto con Chilevisión Noticias. Ministro, muchas gracias por atender nuestro llamado. Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Bien, gracias. Ministro, primero preguntarle por algo que también estábamos viendo recién aquí con José Alejandro Aristimuño, que está en la zona y tiene que ver con el turismo, el comercio. Más allá de las ayudas a las personas afectadas, también hay comerciantes, microempresarios del turismo que claramente no van a poder trabajar de la forma en la que esperaban en esta temporada alta. Para ellos, ¿hay también contemplado cierto apoyo? Bueno, precisamente ahora estoy en la delegación acá en Temuco. Acabamos de tener una reunión con el ministro Grau, el ministro de Economía y Turismo, precisamente conversando sobre qué temas él como enlace acá en la región y lo que ha conversado tanto en Ñuble como en Biobío con distintos sectores productivos, van a poner a disposición herramientas lo antes posible para que tanto pequeños como medianos y también los grandes empresarios puedan, en función de sus distintas necesidades, tener acceso a ciertas alternativas para volver a retomar las actividades productivas. Por cierto que un incendio azota de manera muy importante varios sectores, el agrícola es el inmediato, por cierto, pero por otro lado también el turístico. Lo mencionabas tú al comienzo de tu pregunta. Así que a tu pregunta, sí van a haber respuestas. De hecho, en el plan de recuperación y ayudas tempranas del gobierno hay algunas medidas que se anuncian que van a ser complementadas. Estas son las medidas iniciales y a partir de las conversaciones que se tienen con los distintos gremios productivos se va a levantar una agenda de fomento en las distintas regiones afectadas. Por lo pronto, en materia de los temas sociales, anunciar que ya van más de 2.700 fichas básicas de emergencia. Por lo tanto, el día lunes o martes ya van a estar en las cuentas RUT de las familias un número considerable de estas ya transferidas, porque ya enviamos la primera nómina, y todos los viernes vamos a ir haciendo una nueva nómina con las que hayan llegado durante la semana y se hayan logrado recolectar por los equipos municipales, como también por los equipos de las seremías de desarrollo social que están en las regiones. Así que se tiene que caminar en distintas líneas. Por un lado, el combate al incendio, que todavía no terminan. Acá en la región hoy día tuvimos una noche en la que, a pesar de que en Galvarino se destruyeron 2 viviendas, la temperatura fue baja, la humedad fue un poquito más alta, por lo tanto esperamos que esas condiciones se puedan mantener para disminuir el impacto que puedan tener los rebrotes en su extensión, pero por otro lado tenemos que mantener también el ámbito de las ayudas sociales y, en tercer lugar, también todo lo que es la reconstrucción y la reactivación económica. Ya, por lo tanto, ministro... se tiene que caminar y mascar chicle a la vez. Sí, justamente. Vayamos desglosando parte de esas ayudas que ha anunciado el gobierno. Este bono de recuperación para familias afectadas, estamos viendo en pantalla ahí parte de los datos, esta ayuda de libre uso para recuperar enseres, vestuarios, necesidades puntuales. 1,5 millones de pesos una vez por transferencia directa. Para eso hay que llenar esta ficha básica de emergencia. Y aquí viene la pregunta. Hay personas que indican eventualmente que podría ralentizarse el proceso de tener que hacer la ficha básica porque tiene que llegar el encuestador o tienen que ir al lugar donde están haciendo la ficha básica. Después de eso esperar la transferencia. ¿Es la forma más rápida esta de hacer este tipo de entregas de bonos? A ver, es la forma más rápida que tenemos para detectar qué personas son las afectadas. Tenemos que tener un registro, entonces tenemos que encontrar qué personas son. No se le puede hacer una transferencia obviamente a toda la población, sino a quienes son afectadas para poder focalizar los recursos quienes más hoy día están necesitando esa ayuda. Y por lo tanto, la ficha básica de emergencia es muy simple, como lo dice su nombre, es básica, tiene poquitos campos, se llenan muy poquitos minutos y eso lo que nos permite es tener un primer catastro. Hay muchas fichas básicas de emergencia que se hacen porque pueda tener un daño menor, no sé, en alguna parte del predio, pero no a la vivienda. Y recordar que esta ficha básica de emergencia es la continuidad con un mayor monto, pero la continuidad de otros instrumentos que se entregaban antes, que eran los bonos de enseres, que era para reemplazar aquellas cosas del hogar, podía ser ropa, podía ser alguna cocina, algún mueble, que las familias tuvieran que reponer. Y en este caso se opta por, en vez de tener tarjetas como se entregaba antes a una tienda comercial, etcétera, es una transferencia directa a la cuenta RUT, que es lo que tiene la mayoría de los chilenos, si no se le habilita una cuenta RUT para que tenga de libre disposición el uso de esos recursos. Y de esa manera nosotros responder de forma bien oportuna. Recordar que yo al menos llegué acá a la región el sábado
pasado, es decir, este es mi 8º día acá en la región. Y ya estamos con 430 fichas tomadas acá en la región, y vamos a tener en el transcurso de los próximos días, como justo ahora es sábado y domingo, pero el día lunes, que ya es un día hábil, van a efectuarse las transferencias, así que o el lunes en la tarde o el martes en la mañana, es decir, a menos de 10 días de ocurrido el siniestro, ya van a tener la plata en sus cuentas. Eso es bastante más rápido que lo que se generaba en la anterioridad, gracias a los dispositivos tecnológicos y la preparación que ha venido acumulando el Estado de Chile para las emergencias. Sí, ministro, se habla de un presupuesto inicial de 35.000 millones y yo pregunto, bueno, está vigente un bono de recuperación también en Viña del Mar, que ha estado siendo entregado por el incendio en Viña del Mar. Hay inquietud, usted mismo lo expresa también en la prensa de esta mañana, por lo que puede ocurrir en la zona central, que se repliquen escenarios similares a medida que avanzan los días. Y yo le pregunto, ¿está el gobierno, hay capacidad para poder replicar este tipo de ayudas si es que ocurre algo así en la zona central también? A ver, esto es una política que esperamos se ejecute lo menos posible porque no queremos que hayan catástrofes ni tragedias. Claro. Pero es un estándar que ya se puso para poder ir en ayuda a todas las familias que lo tengan. Por lo tanto, los recursos, si habrá que apretarse el cinturón en otros lados para poder ir en ayuda a las familias que sean afectadas por emergencias, va a haber que hacerlo. Y esa es una disposición que el propio presidente lo ha dicho y que por lo tanto tendremos que hacer todos los arreglos para que existan cada uno de los recursos para llegar a las personas que se les está destruyendo la vivienda, que es la primera de las preocupaciones que debiésemos tener para que las personas tengan un hogar. Así que a tu pregunta, sí, van a haber recursos, esperamos no tener que ejecutarlos porque como yo me imagino todos coincidimos en una situación dramática que ni un bono de recuperación, no solo en términos económicos puede ser o no suficiente, sino también nadie quiere pasar por la experiencia traumática de una emergencia como esta. Sí, ministro, hubo una reunión esta semana en La Moneda con exministros, estuvo el exministro Delgado, estuvo Carla Rubilar, ella misma, de hecho, la exministra de Desarrollo Social, precisamente Carla Rubilar, hablaba de una propuesta de efectuar un IFE de emergencia, un ingreso familiar de emergencia de 3 meses que permitiera subsanar ciertas necesidades básicas, pero de manera algo más permanente en el tiempo que este bono. ¿Cómo recibe usted esa propuesta? ¿Lo evaluaron en algún momento? ¿Es posible evaluarlo? A ver, yo creo que posterior a lo que sea el combate a la emergencia se va a abrir un debate legislativo que yo creo que es súper interesante respecto a cómo tenemos políticas sociales adaptativas, es decir, que resistan los distintos shocks, tanto los shocks que puedan venir por la pandemia, por aluviones, por incendios, por terremotos, y por lo tanto, desde ese punto de vista, yo creo que todas las ideas son bienvenidas, y lo más probable es que aquellas políticas que durante tanto tiempo quizás no se han hecho, hoy día podamos concordarlas al calor de la post-emergencia y la sensibilidad que pueda tener la población en torno a estos temas, y en ese sentido yo creo que vamos a necesitar la mayor unidad posible para probablemente pasar diversos paquetes legislativos que permitan, por un lado, mitigar los riesgos, planificación territorial, capacidades instaladas de las instituciones en las regiones, tecnología. Todo ese presupuesto va a ser importante tenerlo probablemente para futuras emergencias, para evitar que ocurran, pero si ocurren, tener las mejores capacidades instaladas de las que ya hemos venido avanzando. Y por otro lado, ciertas garantías, tanto a las familias, a los procesos de reconstrucción, como también a los procesos de reactivación económica. Y ahí la conversación, todas las ideas van a ser bienvenidas. Nosotros hemos venido trabajando con diversas instituciones internacionales, el cómo ordenar la oferta programática que tiene el Ministerio de Desarrollo Social y en este caso también otras instituciones como respuesta a los shocks. Y la verdad es que no está tan articulada, pero mucho más que antes. O sea, se ha venido progresivamente mejorando, pero yo creo que debemos dar un salto y ahí cualquier propuesta que venga en esa línea, que va a requerir presupuesto, lo más probable es que se facilite también con la aprobación de una reforma tributaria que pueda habilitar más recursos para estos desafíos. Por lo tanto, yo estoy muy abierto a que todas esas ideas puedan discutirse en el Congreso, pero una vez que termine el combate a los incendios. Ministro, brevemente también, viviendas transitorias dignas. Se ha hablado mucho de si son o no similares a las medias aguas. Ya quedó claro, hemos leído que no son medias aguas, que son un poco más desarrolladas. Pero ¿cómo son? Le quiero preguntar brevemente, si puede sintetizar. ¿Van a poder, en definitiva, con estas viviendas, eventualmente pasar un invierno digno, como lo dice la palabra, las personas que reciban estas casas?
Así es, yo lo digo porque estuve presencialmente en las reconstrucciones. A mí me tocó hace, bueno, 15, casi 20 años, de hecho 20 años que hace 20 años yo estaba como voluntario construyendo soluciones habitacionales de emergencia, que en ese caso eran medias aguas, y lo que tenemos hoy día como estándar es algo absolutamente distinto. Son viviendas que son incluso expandibles, son como casi modulares, tienen unos paneles que están aislados, con material, en este caso parecido al Plumavit, al interior, tienen baño, tienen instalación eléctrica, tienen conexión con el alcantarillado o con la fosa séptica en el caso de los sectores rurales. Por lo tanto, no tienen ninguna comparación, tienen separación de ambiente, son más amplias. Por lo tanto, yo diría que no hay punto de comparación porque yo he visto los dos casos. Me tocó muchos años ser voluntario y poder acudir a situaciones de emergencia para la construcción de viviendas. Y ahora, en este caso, las que me ha tocado ver son de un estándar y de una calidad que no tiene comparación, creo yo, con las mediaguas de hace 20 años. Sí. Ministro, ¿fue un error logístico haber designado la Cancillería como ente encargado de coordinar la ayuda del exterior, teniendo en cuenta que la canciller estaba de vacaciones? A ver, acá en los gobiernos hay trabajo en equipo y a mí me tocó recibir a los brigadistas mexicanos acá en la comuna de Victoria, en la región de la Araucanía. Nosotros agradecemos las gestiones que tanto Cancillería como también desde el mismo presidente y la presidencia en su conjunto han desplegado, porque hemos recibido ayudas desde Brasil, desde España, desde México, de Colombia, de Venezuela, de distintos países que frente a una emergencia han acudido a la ayuda por este desastre que es humanitario, que es social y que también es ambiental. Y por lo tanto, cuando hay trabajo en equipo y cuando hay también feriados legales en épocas estivales, lo importante es ver el resultado y no la crítica política que pueda existir de repente desde sectores de la oposición. Y a mí me parece razonable que tengamos un debate con la oposición de qué cosas ha hecho bien o mal el gobierno y por lo tanto en función de los resultados, pero creo que los resultados en materia de apoyo internacional hablan por sí solos. Se ha logrado tener coordinación con distintos países para poder hacer llegar esas ayudas. Y claro, a veces desde un sector político, quizás desde la oposición, puede haber mayor interés en respecto a los feriados legales que se puedan tomar las autoridades en el uso de su derecho, pero yo al menos esperaría que nos centráramos primero en el combate a la emergencia y luego en los resultados concretos, en este caso la Cancillería, que tuvo resultados positivos en materia de ayuda internacional y eso Sí. al menos yo destacaría. Sí, no, sí, está claro que los resultados en materia de ayuda internacional están, pero la ministra además tiene que volver hoy día de vacaciones, ha vuelto de manera anticipada. Eso, me imagino yo, tiene que ver también con una lectura de haber asumido cierta situación en la que era necesaria su presencia, ¿no? Bueno, eso me imagino que tendrá que responder ella el por qué habrá interrumpido sus feriados legales, sus vacaciones, que son como todo trabajador y trabajadora que las tiene, pero yo al menos me quiero concentrar en el trabajo que ha hecho la Cancillería, porque acá también existen equipos que vienen trabajando hace tiempo y que están preparados con protocolos para que no dependamos de una persona si es que está con licencia, si es que está con vacaciones. El Estado tiene que funcionar igual y en este caso Cancillería ha funcionado y a mí me constó, porque yo tuve que ir a recibir a los 150 brigadistas que están ejerciendo labores fundamentales acá en la región de la Araucanía, y yo agradezco a Cancillería y a Presidencia por haber hecho esas gestiones, porque acá en la región de la Araucanía lo agradecen mucho. Hubo entonces un trabajo de ciertos suplencias de cargos que usted también tuvo que asumir en ese sentido, ¿no? Se coordinó así. O sea, es que todos los cargos, cuando las personas o tienen una licencia o tienen en este caso, feriados legales que ejercer como derecho, existen las subrogancias y por lo tanto las personas que subrogan toman sus facultades, no es que quede un vacío de poder. Claro. Eso pasa en las instituciones y de hecho cuando una persona se toma los feriados legales, tiene que dejar una persona a cargo, en este caso una subsecretaría, y por lo tanto este conducto y la cadena de mando sigue. Sí. Y eso se vio demostrado en que las acciones se vieron ejecutadas. Por lo tanto, insisto, si es que hay alguna motivación política para poder hacer una crítica respecto a este punto, yo esperaría que pudiéramos centrarlo más en los resultados, donde evidentemente la ciudadanía, la oposición y todos tienen todo el derecho del mundo a poder ver cómo nos exigen más, cómo podemos apretar ciertas tuercas, y en eso está bien,
pero creo que en un momento tan sensible donde hay dolor de por medio, donde estamos en la mitad del combate contra los incendios, el meter un tema político creo que nos ayuda mucho, en este caso, a la solución de la emergencia. Bien, ministro Giorgio Jackson, queremos agradecerle estos minutos de conversación para hablar también de las ayudas económicas, de lo que se está haciendo, que es tan necesario para cientos de personas en este instante, cientos de chilenos. Muchas gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, un abrazo grande, en particular a todas las personas que están pasando por un mal momento, ya sea porque algún familiar haya visto afectado por estas emergencias, como también de manera indirecta a todas las familias que están teniendo algún daño, algún perjuicio por lo que está ocurriendo acá en el sur. Muy bien. Buenos días, ministro.